Bueno, vamos a empezar ahora con los amplificadores. Ya la operación del OPAMP como amplificador. Vamos a ver las configuraciones más básicas y vamos a ir avanzando a configuraciones más complicadas, pero todas dentro de lo que es una introducción al operacional, porque hay otras configuraciones que son muy avanzadas, ya son para electrónica avanzada, ¿no? Entonces, esta es la primera de las básicas. El amplificador operacional, como tiene una ganancia muy alta de 200,000 dentro de él, como tiene una ganancia de 200,000, se buscó la manera de reducir esa ganancia, o sea, de manera que no tuviera uno que meter voltajes muy pequeñitos, porque la ganancia es tan grande que cuando se multiplica este voltaje por la ganancia grande, la salida quiere irse más arriba de la alimentación que le estamos aplicando. Estamos aplicando más veces E y menos BE, y la salida se quiere ir a un valor mayor, porque estamos aplicando un voltaje muy grande y esta ganancia pues es también muy grande. Entonces, para tratar de hacer más útil el circuito, pues se buscó la manera de reducir la ganancia. Para reducir la ganancia se conectan componentes alrededor de él, y dentro de esas componentes está siempre un elemento que va de la salida a la entrada negativa. Este elemento que va de la salida a la entrada negativa produce lo que es la retroalimentación negativa del amplificador. Y esa retroalimentación negativa hace que se cumpla la característica de que el voltaje de la entrada negativa tienda a igualarse al voltaje de la entrada positiva, ¿sí? Esa tendencia solo ocurre si conectamos un elemento en retro. No tiene que ser un resistor, puede ocurrir, claro, va a operar diferente, pero podemos poner, por ejemplo, capacitores, hasta inductores, puedes poner un diodo ahí retroalimentando, o a veces hasta transistores, un transistor ahí retroalimentando en circuitos más avanzados, más complicados. O podemos poner no solo un elemento, se puede poner una red de resistencias aquí que esté de la salida a la entrada, y ya está ocasionando retroalimentación negativa. En ese momento esta condición ya se puede aplicar, ¿sí? La otra condición que tenemos que tomar en cuenta es que, porque la entrada tiene una resistencia, operacional aquí en su entrada, en su etapa de entrada, tiene una resistencia muy grande, entonces las corrientes en esas terminales son cero, se puede considerar cero, porque la resistencia de entrada, ¿se acuerdan?, es de 2 megas, así que por esa razón aquí la corriente, voy a hacer aquí una extensión más acá, esperen tantito, lo voy a poner así. Para que me quede este espacio, ¿no? Entonces vean, en esta patita y en esta patita, las corrientes aquí son cero. O sea, aquí tengo una corriente que es I menos igual a 0. Y acá tengo una corriente que es I más igual a 0. ¿Sí? Así que mis corrientes son 0, las corrientes de entrada. Otra es que no tiene resistencia de salida. Como no tiene resistencia de salida, este voltaje que vemos aquí es directamente el voltaje interno del amplificador, el voltaje amplificado ya, el que está entregando, ¿sí? Así que ese es el circuito que nosotros analizamos. ¿Y cómo analizamos estos circuitos? Todos los circuitos que funcionan como amplificadores siempre se analizan por nodos. No he visto ningún circuito que se analice por mallas. Todos los circuitos con amplificadores se analizan por nodos, y siempre se trabaja de preferencia sobre el nodo de la terminal negativa. Sobre este nodo se trabaja,
se hace planteamiento de una ecuación de suma de corrientes. Entonces nosotros le podemos dar el sentido de corriente que queramos a estos elementos. Podemos marcar el sentido que a nosotros se nos antoje, ¿sí? Por lógica, esta fuente alimenta corriente así. De menos a más alimenta corriente así. Y esa corriente, como no entra nada al operacional, toma este camino y circula por RF. Así que la lógica nos diría que la corriente acá viene en esta dirección y acá también así. Pero yo si quiero las puedo marcar en sentido contrario, o si quiero puedo marcar esta hacia acá, como tal como lo indica la fuente, así, y esta si quiero la puedo marcar así, en contra. Eso no causa ningún problema, el resultado es el mismo, no importa el sentido de las corrientes, ¿sí? Es como la ley de Kirchhoff de corrientes, no importa el sentido que yo marque en las corrientes de cada rama, mientras yo aplique bien la ley de corrientes de Kirchhoff, el resultado va a ser correcto. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es marcamos la corriente aquí y acá. Por ejemplo, lo voy a hacer con la lógica que dicta la fuente. Esta viene así y esa corriente tomaría por acá, entonces digo, bueno, viene para acá esa corriente, ¿sí? Esta corriente marca esta polaridad, así. Esta corriente marca esta polaridad, así. A esta corriente le voy a llamar I, a esta corriente le voy a llamar IF, así. Entonces planteo mi ley de corrientes en este nodo. Ley de corrientes de Kirchhoff, en el nodo en la entrada negativa. Me dice que la corriente I es igual a la corriente IF, ¿sí? La corriente que entra es igual a la que sale. La ley de corrientes, la suma de las que entran es igual a las corrientes que salen. Así que ya tengo la ecuación, la ley de nodos. Ahora, siguiente paso, escribo cada corriente en función de los voltajes de los elementos, aplicando ley de Ohm. Si tengo resistores, pues aplico ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, la corriente en este resistor, la corriente I en este resistor sería voltaje sobre resistencia, voltaje sobre resistencia. Me falta el voltaje, y lo igualo con la corriente de este resistor, que también sería su voltaje sobre su resistencia. Así que es voltaje sobre resistencia, voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto voltaje tenemos aquí? Pues es la diferencia de los voltajes que hay. El voltaje del lado positivo, que sería V1, menos el voltaje del lado negativo, que sería el voltaje de esta entrada, de la entrada negativa. Entonces aquí sería el voltaje del lado positivo menos el voltaje del lado negativo, que es el de esta entrada, que sería E menos, ¿sí? Ahí está. El voltaje en la resistencia RF ahora sería, acuérdense que este E menos es el voltaje que mido de aquí a tierra, o sea, desde aquí a acá tengo E menos. Esta otra terminal E más tiene otro voltaje que lo puedo marcar aquí, de aquí a acá está el voltaje más, pero este voltaje vale 0, ¿sí? Entonces tengo mis dos voltajes. Voy a borrar esta corriente ahorita y ya solo tengo las corrientes protagonistas que están ahí. Así que ahora el voltaje de este resistor es el voltaje del lado positivo, que sería E menos, y le resto el voltaje del lado negativo, que es V0. Ya hice la exposición de la ecuación de nodo
en términos de los voltajes y resistencias, aplicando ley de Ohm. Ahora aplico la otra condición que me dice que E menos tiende a E más. Así que primero checamos cuánto vale E más. E más vale 0. Como E menos tiende a E más, entonces ponemos aquí como E menos tiende a E más y E más vale 0, entonces E menos vale 0. Vale 0. Quiere decir que en este nodo el voltaje va a buscar igualarse a 0 volts. A lo mejor no llega exactamente a 0, sino a un voltaje pequeñito. Pero a nosotros nos interesa analizarlo en forma ideal porque nos va a facilitar el análisis y el error no es muy grande, o sea, casi no se nota el error. Entonces, fíjense, como E menos vale 0, pongo 0 aquí, así que mi ecuación, ¿cómo se transforma? Ahora me va a quedar B1 menos 0 entre R igual a 0 menos B0 sobre RF. Ya tengo una ecuación de B0 y B1. Ya puedo despejar B0 en función de B1. Así que aquí voy a mover la cámara, ahí tantito. ¿Sí? Entonces ya puedo despejar de aquí B0 en términos de B1. Cuando hago ese despeje, esta RF pues pasa para acá, o sea, menos B0 es igual a RF entre R por B1. Y luego este menos lo paso del otro lado. Esta ecuación describe al amplificador. O sea, el voltaje de salida ya no es mu veces el voltaje de la entrada negativa menos la positiva, ¿sí? O sea, B0 ya no es mu veces E más menos E menos. Ya no se cumple esa condición cuando colocamos resistores y aplicamos esta condición y la otra de que las corrientes son 0. Si yo considero corriente 0, todo eso facilita mi análisis. Entonces no necesito, en ningún momento aparece en la ecuación la ganancia interna del amplificador. Esta no aparece gracias a que consideré corriente 0 y a que consideré esta condición interna del amplificador, ¿sí? Esta ecuación me da la nueva ganancia. Esta ecuación me dice que la ganancia en voltaje, fíjense, la ganancia en voltaje, que es la relación B0 a B1, la salida entre la entrada es menos RF sobre R. Es mi ganancia en voltaje. Entonces, por eso se llama este amplificador inversor. Amplifica la señal según los valores de mis componentes, y hasta eso, según los valores de mis componentes, pues también puede ser que no solo amplifique, sino al revés, que atenúe la señal. Por ejemplo, observando esta ecuación o esta, cualquiera de las dos, ahí lo podemos checar. Podemos checar que si RF es mayor a R,
si RF es mayor a R, entonces sí amplifica, o sea, la ganancia es más grande, ¿sí? Si RF es mayor a R, entonces la ganancia en voltaje, la magnitud de la ganancia es mayor a 1. El signo negativo solo me dice que desfasa la señal 180 grados. O puedo también alimentar voltajes constantes. Esa es otra ventaja, porque en los circuitos con transistores BJT, como se ponen capacitores, en esos circuitos que vimos se ponen capacitores, los capacitores retienen el voltaje directo y no pasa el voltaje directo y no se amplifica. Lo que se amplifica es voltaje alterno. Esos circuitos que vimos son para señales alternas, para amplificar señales alternas. Pero aquí sí puedo aplicar voltaje directo o voltaje alterno. Entonces puedo meter un voltaje directo aquí y lo que me sale es un voltaje negativo. Si este voltaje es positivo, acá me sale negativo por el signo, ¿sí? Y me lo amplifica dependiendo de los valores. Así que si RF es mayor a R, mi ganancia, la amplificación es mayor a 1. La otra opción sería decir, si RF es lo mismo que R, entonces no amplifica, o sea, lo que sale es igual en tamaño a lo que entra, ¿sí? Pero desfasado, ¿verdad? O sea, va a estar desfasado. Podríamos aquí, aunque está muy juntita las expresiones, pero podríamos poner el circuito así, o sea, si entra una señal así al amplificador y sale amplificada e invertida, más grande, ¿no? Y esta condición, si entra una señal así al amplificador, sale del mismo tamaño pero invertida. Y la otra condición, si la RF es menor a R, entonces aquí lo estamos viendo, esto se hace menor a 1 y ahora la ganancia es menor a 1. Entonces lo que entra sale invertido y más chiquito, ¿sí? O sea, sale invertido y más pequeño, que la ganancia es menor a 1. Aquí está el amplificador, ¿sí? Ese es el comportamiento de este circuito. En los libros nos acostumbran a enseñar la relación, el gráfico de voltaje de entrada, voltaje de salida. A ese gráfico le llaman la función de transferencia. Es algo como esto. Voltaje de entrada es V1, voltaje de salida es V0. Entonces, si este circuito es un inversor y amplifica, primero que nada, sí, vamos a pensar que estamos en esta situación, ¿no? Si amplifica, entonces lo que sale es más grande que lo que entra. Quiere decir que estamos lo voy a poner así. Espero que me quede más o menos recto. ¿Sí? O sea, si estamos en esta situación, estoy al revés, perdón. Estoy al revés.
Bueno, más o menos ahí ya quedó. Bueno, primero, es negativo, es un inversor de fase. Como es un inversor de fase, la relación voltaje que sale es contraria a voltaje que entra. O sea, por ejemplo, cuando yo entre voltaje positivo en este semieje, cuando entre positivo, debe salir negativo, entonces anda por acá abajo, trabaja en este cuadrante, ¿sí? En el tercer cuadrante. Este es el 1, el 2, el 3, el cuarto cuadrante, 1, 2, 3, 4. Así que la salida opera en el cuarto cuadrante, ¿sí? Cuando la entrada es positiva, la salida es negativa. Y al revés, cuando la entrada sea negativa, la salida es positiva. Y sería el cuadrante 2. Así que este circuito, en su función de transferencia, opera en el cuadrante 4, en 1, 2, 3, 4, así, o sea, en el cuarto cuadrante, y en el cuadrante número 2, ¿sí? Opera en estos dos cuadrantes. Y ahora, si la entrada se mueve, oscila entre dos límites, que sería, vamos a suponer, una señal senoidal, que es el caso más simple, más obvio. Si la entrada oscila entre BP y menos BP, entonces la salida, cuando la entrada sea BP, aquí tenga BP, B1 es BP y lo pongo acá, la salida va a ser menos RF entre R por BP, ¿sí? Así que voy a estar acá en este por ejemplo, algo así. Va a ser este valor menos BP 0. ¿Sí? Es el pico de salida, por eso es P0, BP0. Y cuando la entrada cuando la entrada tome valores positivos, la salida me va a dar valores negativos y se va a desenvolver o mover en esta línea. Así, en ese espacio se va a mover, ¿sí? Hasta ahí. Cuando la entrada tome valores negativos, la salida se va a mover hacia valores positivos. Me queda de borrachito, pero a ver. Bueno, ahí más o menos se alcanza a apreciar como si fuera una línea recta, no es exactamente, pero ahí tenemos el comportamiento, como cuando oscila hacia valores pico positivo, pues la salida crece hacia valores pico negativo. Cuando la señal regresa a su cero, la salida regresa según la recta, se movería de regreso y regresaría a este punto. ¿Sí? Si nosotros viéramos esto en el osciloscopio, algunos osciloscopios permiten hacer esta gráfica, no estoy seguro si el osciloscopio que tengo aquí lo permite, no lo he buscado, pero si lo permite, se vería un punto que se mueve así y regresa así, hace este movimiento. Por cada semiciclo de una senoidal, la senoidal hace este movimiento así, o sea, toma el pico positivo y regresa, pues se movería así hasta llegar al pico positivo, y cuando la senoidal baja en los siguientes 90 grados, este punto regresa a cero, ¿sí? Entonces se mueve de aquí a acá en los primeros 90 grados del voltaje de entrada.
cuando hace este comportamiento así. Este punto se mueve así. Y cuando la senoidal baja, entonces este punto regresa a esta posición, porque estamos otra vez en el 0. 0 para entrada y 0 para la salida. Después, cuando la señal oscila así, otros 90 grados, pero ahora negativo, se mueve hacia acá negativo, hasta llegar a menos BP, que es este punto. En ese momento la salida se va a BP0 y se mueve hacia acá, el punto. Cuando se cumplen los otros 90 grados del ciclo, los otros 90 grados, entonces este punto retorna al origen, que es este movimiento, regresa al origen. Regresa el voltaje de B1, regresa a 0, y el voltaje B0 también regresa a 0, ¿sí? Pero con signo contrario, como lo señala aquí, ¿sí? Y ese es el comportamiento de un amplificador inversor. Su función de transferencia tiene esa forma. Si la señal de entrada crece más, esto va a crecer más. Si la entrada crece más, se hace más grande la entrada, este eje, pues también la salida va a moverse a valores más grandes. Pero va a llegar un límite, cuando toque la saturación. Vamos a suponer que la saturación la toca aquí, en este punto, aquí ya tocó la saturación negativa, o sea, en este punto, ¿se alcanza a ver? Sí, es B, E, ¿sí? Y también acá arriba, aquí, imagínense, así, más o menos por acá. Voy a borrar el título. ¿Sí? Para extender el eje. B0. Entonces, cuando llegue a este punto, ya estoy en BCC. Cuando la entrada oscila más, la salida también oscila más, pero hay un límite en la salida que está regido por la alimentación BCC y BEE, que está aquí, ¿sí? BEE y BCC. Así que cuando llegue a este punto ya no va a crecer. Por más que crezca la entrada, así, si crece la entrada, la salida se queda en BCC. Igual acá, si crece la entrada pero positiva, la salida se queda en BCC. Aquí ya estoy tocando la saturación en ese momento, si la entrada es más grande de lo que debe ser, ¿sí? Esa es la función de transferencia del amplificador inversor, ¿sí? Entonces aquí ponemos función de transferencia. Del amplificador inversor. Y vamos a ver un ejemplo.
Y vamos a ver un ejemplo aquí. El mismo circuito que acabamos de ver, el amplificador inversor, y me está diciendo que RF vale 200K y R 2K, y la alimentación es 9 y menos 9, así que mi circuito me pide obtener B0, y entonces tengo mi circuito así. Como es un inversor, la entrada positiva va a tierra, ahí va tierra, acá tengo 2K, acá son 200K, aquí tengo más 9, menos 9, más 9 y menos 9 volts. ¿Sí? Ahí están los dos voltajes. Bien. Entonces, mi voltaje de salida lo mido aquí en ese par de terminales, mi voltaje de salida. Pues ya lo único que tengo que hacer es sustituir, no necesito hacer planteamiento de nada, porque el trabajo ya se hizo, ya está la fórmula, la tienen acá, ¿sí? Entonces ya nada más saco B0, B0 es menos RF, o sea 200K entre 2K, por el voltaje de entrada, que sería B1. Esto me va a dar kilos, se va con kilos, 200 entre 2 me da menos 100 veces B1, ¿sí? Si B1, no dice por aquí cuánto vale B1, bueno, vamos a darle un valor, déjenme ver aquí como, por ejemplo, vamos a suponer que esto vale 80 microvolts, ¿sí? Si son 80 microvolts, entonces P0 sería menos 100 por 80 micro, esto me da 8000 microvolts, o B0 es 8 milivolts de salida. Así que cuando entran 80 microvolts, salen 8 milivolts en este circuito. Esto no le ocasiona problemas a esta alimentación, que son 9 y menos 9, ¿sí? Si el voltaje crece, la salida va a crecer mientras no exceda este valor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el máximo voltaje que le puedo aplicar a la entrada antes de que exceda estos valores? Pues eso lo saco de la misma ecuación que tengo por acá, o sea, de esta ecuación que es B0 entre B1 igual a menos RF entre R, ¿sí? O sea, vean, B0 como B0 entre B1 es menos RF entre R, entonces el B1 máximo va a ser el B0, bueno, espérenme tantito, me falta este detalle, ¿no? O sea, a ver, lo voy a poner así, esta es la ganancia, esto que está aquí, esto es la ganancia, esta es mi ganancia en voltaje. Entonces, vean, según la ecuación que ahí tenemos, la ganancia en voltaje es menos RF entre R, o sea, la ganancia en voltaje es B0 entre B1, así que aquí lo pongo como la ganancia en voltaje es B0 entre B1, entonces B1 máximo va a ser B0 máximo que puedo tener entre la ganancia en voltaje. El voltaje de salida máximo pues va a ser más menos 9 volts entre la ganancia que vale 100.
la ganancia es 100 negativo, ¿no? Entonces le pongo ahí el menos 100, ahí está, ahí así, pongo el menos 100, y esto va a hacer que el voltaje de entrada, bueno, pues aquí ya no, lo voy a poner acá el resultado, vean aquí arriba, aquí no, entonces mi voltaje V1 máximo va a ser menos más, se invierten los signos nada más, 9 entre 100 es 0.09 volts. Así que el máximo voltaje de entrada va a ser menos 0.09 o más 0.09. No debo exceder ese espacio. Quiere decir que aquí en este espacio puedo poner que el voltaje de entrada V1 debe estar entre menos 0.09 y más 0.09 volts. En ese espacio de valores tiene que estar mi voltaje de entrada si no quiero que la salida exceda los 9 volts. ¿Sí? Ese sería el análisis de este amplificador inversor. Pasamos a otro video.